Tómate cada día la temperatura antes de ir a la universidad. Y si tienes fiebre, quédate en casa. Lleva puesta tu mascarilla en todo momento. Lávate las manos con hidrogel cada vez que accedas a un edificio. Hay dispensadores de hidrogel en todos los espacios necesarios. Mantén la distancia de seguridad de 1,5 metros. En la biblioteca y aulas deja un puesto libre entre el tuyo y el de otra persona. Usa tu propio portátil, no lo compartas ni utilices el de otros compañeros. Circula por tu derecha, tanto si vas por los pasillos como por las escaleras. No está permitido fumar 2 o más personas próximas en todo el campus. Y si aprovechas para dejarlo. Son una especie de universo del saber, de los conocimientos y el aprendizaje. Instituciones en las que se enseñan de todo, pero que pese a ello no se libran de las pandemias. Las universidades públicas han sido las últimas en reabrir sus puertas en Canarias después de la nueva normalidad. Centros que no escapan de las últimas normas sanitarias y que por eso hoy hemos mandado a Paco para hacer un repaso. Saquen sus libretas porque en este programa haremos un máster avanzado en 40 minutos. A los que aprueben les invito a un planazo para relajarse, después les explico. Ahora toca coger la mochila porque hoy nos reencontramos en la universidad. Hemos ido a buscar, está la información, donde está el rector, que ha sido muy amable, Rafael Robaina Romero, en atendernos. ¿Cómo se afronta el asunto de la vuelta al cole? Pues con mucha incertidumbre. Sí. Efectivamente, nosotros dejamos un panorama el pasado 10 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno, en unas circunstancias donde las autoridades sanitarias habían recomendado una serie de recomendaciones. Es verdad que tenemos un plan, pero es un plan que no puede ser de otra manera, muy cambiante. ¿Tenemos un plan acorde de las dos universidades? Lo que tenemos, Canarias. yo quiero decir esto digamos, para la tranquilidad de las familias, ¿no?, que han depositado en las universidades españolas la confianza de que estamos formando a sus hijos y a sus hijas en estas condiciones tan particulares. Todo el sistema universitario español estuvo coordinado de entrada entre las universidades a través de la conferencia de rectores y rectoras de las universidades españolas y a su vez la CRUE, que así se llama, el acrónimo, con el Ministerio. Además, nos propusimos desde la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria atender la solicitud de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y todo lo que hemos hecho para acabar el curso 19-20, como lo que vamos a hacer en el 2021, tenerlo evaluado, para que dentro de la anormalidad que estamos viviendo, por lo menos las titulaciones hayan tenido una acreditación extra, si se quiere ver de esta manera, no una evaluación, pero casi una supervisión por tanto el Ministerio como el resto de las universidades como la Agencia Nacional. Yo creo que esta es la mejor garantía de que los profesionales que van a salir de esta, digamos, aciaga promoción, por lo menos van a tener garantías de que sus títulos son igual o incluso en mejores condiciones, porque esto madura a la gente, hace madurar al alumnado. Y ahora vamos a tener una vuelta a todos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber enseñanza presencial, enseñanza telemática? ¿Cómo va a ser todo esto? El tema está preparado para que sea la máxima presencialidad. Nosotros tenemos que recuperar la vida de alguna manera universitaria, porque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como todas las universidades presenciales del sistema español de universidades, son presenciales, y esa es nuestra esencia. Toda la metodología, tú lo conoces y sabes de esto, cuando una metodología está orientada a un determinado tipo de clases, de dicción y en fin, de desempeño docente, es muy difícil cambiar. O sea, que nosotros hayamos hecho un movimiento hacia la virtualidad, un traslado a la virtualidad, no significa que nos hayamos convertido en una universidad online. Están tipificadas las actividades que preferentemente se tienen que desarrollar presencialmente, por ejemplo las prácticas de laboratorio, eso hay que recuperarlas. Pero en las clases presenciales evidentemente hay que seguir un protocolo independientemente de todo, porque hay gente que se reúnen, hay distancias de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prevé que esto ocurra si hay afluencia masiva? Bueno, nosotros ya hemos hecho un ensayo que yo creo que ha quedado muy bien, que ha sido la EBAU. La EBAU fueron 6.000 estudiantes
que han entrado y salido de nuestros centros educativos sin más problemática. Están organizados los flujos. Tenemos un departamento de prevención que tiene perfectamente organizada todo lo que serían las medidas complementarias de sanidad, no solo ya la mascarilla, que ya se da por obligatoria en el interior de los centros, sino también hidroalcoholes, etcétera. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, intentando que exista la máxima presencialidad dentro de las aulas, aprovechar al máximo las instalaciones y cuando no se pueda, repetir la clase, no más que repetir, retransmitir la clase para que lo puedan seguir online, ya no solo en sus casas, sino mejor en nuestras bibliotecas. Volver a ver a los estudiantes por el campus no ha sido nada sencillo. En las universidades han tenido un verdadero quebradero de cabeza a la hora de crear los protocolos, con normas adaptadas a cada institución y también pensando en las particularidades de cada facultad. Han tenido que ingeniárselas. Y hablando de ingenio, vamos a una facultad especialista en buscar soluciones. Bueno, cuando uno está en la universidad siempre te preguntan ¿y qué estás estudiando? ¿Y qué estás? Bueno, pues un buen número de alumnos dicen estoy estudiando ingeniería. Que eso es que hay que tener ingenio para estudiar ingeniería, la misma palabra lo dice. Bueno, y estoy precisamente con Norberto Angulo, que es una persona con ingenio, que es el director de la Escuela de Ingeniería. ¿Cómo lo ha llevado ustedes para adaptarse a los nuevos protocolos que establece la SECO? Hemos hecho todo lo que hemos podido y más para intentar que todos los estudiantes pues estuvieran atendidos y que recibieran la educación como si fuera presencial. Evidentemente ha habido muchísimos problemas porque tuvimos que pasar desde presencial directamente a online y tuvimos que empezar a utilizar herramientas que a lo mejor no habíamos utilizado, incluso los estudiantes tampoco, pero nos fuimos adaptando todo hasta terminar, yo creo que aceptablemente el curso. ¿El aspecto físico de las aulas ha tenido que cambiarse de alguna manera? Bueno, básicamente no ha cambiado mucho, solamente básicamente tenemos lo que son los aforos. Exacto. Que están reducidos pues a 1,5 metros cada estudiante, está todo ya hecho, todos los aforos, la señalética como ven ustedes por aquí, los sillones que se pueden sentar o no, y cada clase tiene, o cada aula tiene en su entrada el número de aforo máximo contando el profesor incluido. Como tenemos 10 grados y 2 másteres, lo que hemos hecho es intentar que cada grupo esté en un aula y que cada estudiante esté en una mesa sin moverse durante todo el tiempo que dure. Es lo que vamos a intentar si empezamos la modalidad semipresencial. En base a los aforos, pues tenemos una serie de grupos que no van a caber todos en clase, entonces lo que hacemos, vamos a hacer grupos para rotar, ¿de acuerdo? Y el profesor, que ese es el gran cambio que hay, hemos instalado cámaras prácticamente en todas las aulas y entonces el profesor a través de videoconferencia, estas plataformas nuevas que hay, que todos conocemos ya, pues a partir de ahí pues se le puede seguir en una clase espejo, sino estas aulas que vemos aquí arriba están ya preparadas porque tienen un aforo de 19 personas y ahí pueden entrar el estudiante, conectarse con su móvil, e incluso en el salón de acto vamos a mandar la señal de algunas clases a lo que es la pantalla del salón de acto. Vamos a estar todos enmascarados, ¿verdad? 100% mascarilla, en todo momento que se esté en la escuela para cualquier clase, ya sea teórica o práctica de laboratorio, o práctica de aula o aula de informática. Y en el campus, en las zonas comunes... 100% mascarilla. Hay una expresión muy conocida que es mens sana in corpore sano, algo así como que hay que cultivar la mente y el cuerpo para estar bien. Vamos, que hay que poner los codos y mover las rodillas, algo que sabe muy bien el superatleta que presenta este programa, Paco, que ni suda al correr. Es que este hombre es una cosa extraordinaria, una maravilla. Ulises Castro, hola Ulises, nos saludamos con el codo, que eres director de deportes precisamente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente, yo ocupo la figura de director de deportes que está dentro de lo que es el vicerrectorado de estudiantes y deportes. Se habla ahora ya de una fórmula doble, presencial, no presencial en la educación, pero en el caso del deporte no va a ser posible la no presencial. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos que tender, como además tiende la propia universidad, las instrucciones que tenemos pues desde el ministerio hasta nuestro propio rector, de intentar que haya la mayor presencialidad posible. Y ese es el norte que nos guía para la hora de plantear tanto lo que son las actividades como lo que es el uso de los espacios.
tenemos que adaptarnos, no sabemos si vamos a estar una semana, 5 meses o un año en esta situación. Esperemos que vaya a ir remitiendo, pero sí tenemos que ofertar, como bien decías tú, en esa formación completa, holística, ¿no?, que tiene que tener un universitario. Lo primero que habría que entender es cuál es el perfil del usuario que tenemos en el servicio de deporte. Una parte muy importante tiene que ver con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es decir, nosotros le aportamos los espacios y materiales para poder hacer las prácticas de las asignaturas de esa titulación. Eso es fundamental. Esos alumnos y esas actividades desaparecieron. Por otro lado, tenemos actividades que son básicamente realizadas por alumnos que están en el campus. Es decir, yo soy un alumno de ingeniería o de arquitectura o de ciencias del mar, tengo unas horas libres y vengo a la sala de musculación o vengo a la pista o quedo con unos compañeros para jugar un partido de fútbol o de baloncesto en el pabellón. Entonces, claro, todo eso desapareció. Entendemos que las instalaciones, por ejemplo, con toda la pandemia y todos los protocolos, no se han modificado. Lo que se habrá modificado ha sido la manera de usar esas instalaciones y los hábitos de uso, ¿no? Las instalaciones, como tú bien dices, poco, pero algunas cosas hemos hecho o vamos a hacer. Bueno, la señalética esta famosa, que es una palabreja rara de poner todo tipo de información, hay que incorporarla. Eso también, y después vamos a hacer una cosa que es muy importante, y es que vamos a poner un puesto de control justo a la entrada de la instalación. Claro, ahora con la normativa que existe tenemos que saber quién entra, a dónde va, cuánto tiempo ha estado, y eso la única manera es que todo el mundo pase por el mismo punto y que tengamos un control. Y eso, claro, también va a incidir en otra cuestión importante, como es que vamos a necesitar de cita previa. Claro, antes tú lo que bastaba era con las reservas y según qué instalaciones, pero ahora vas a tener que tener una cita previa. Pues lo que hemos hecho es eso, por ejemplo, reubicar las máquinas dentro de la sala de musculación, regular el aforo, porque también por normativa del gobierno tenemos unos aforos máximos, actividades de contacto totalmente suspendidas. Y lo otro es adaptarlos, hemos reducido el número de participantes en las actividades. El objetivo de las universidades es que los alumnos se preparen para la vida real, que sus conocimientos sirvan y los pongan en práctica en la calle. Y para hablar sobre ello nos vamos a meter en un edificio, pero chiquito edificio, no me dirán. En el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos espera nuestra siguiente protagonista para hablarnos de las prácticas, que prácticamente se pararon con la pandemia. Hemos venido a dar con Rosa María Batista, que es la vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC. Efectivamente. ¿Cómo les afectó a la lanzadera la pandemia allá por marzo, con sus planes y todos sus planes de prácticas? El confinamiento fue realmente difícil, duro, de repente de la noche a la mañana. Teníamos a la mitad de los estudiantes en prácticas, unos 2.500 estudiantes aproximadamente, pues teniendo que retirarse de todas las empresas, sobre todo de los hospitales, que fue una cosa así de la noche a la mañana, porque aquello era además peligroso, ¿no? Entonces, en un momento dado nos vimos con los estudiantes todos fuera, con el problema de que tenían que titular con sus prácticas hechas. Entonces hubo que ser muy resolutivos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se va a enfocar ese programa de prácticas a partir de ahora, teniendo en cuenta la llamada la neonormalidad y todo lo que va detrás con los protocolos y todo esto? Salvando las distancias, yo creo que con bastante normalidad, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes ahora se tienen que ajustar mucho a todas las medidas de prevención de riesgo y sobre todo de prevención de la COVID, según los protocolos del propio sector, ¿no? Y aparte, también estamos incentivando que puedan hacer prácticas a distancia, ¿no? Y en modo remoto, vamos a llamarlo así. Y las empresas que cada vez se han tenido que digitalizar de alguna manera, de una manera acelerada, pues lo están viendo lo están recibiendo de buena gana, ¿no? Eso te quería preguntar, y las empresas ahora, y las instituciones y todas las empresas que normalmente han canalizado, o de las que se espera que canalicen esos lanzados de estudiantes que van, ¿son ahora menos propensas o más propensas a coger personal a partir de la pandemia? A ver, hombre, evidentemente en el confinamiento fue prácticamente imposible. Sí. Pero ahora sí, ya empieza a haber otra vez un nuevo pulso. Lo que pasa es que no puedes olvidar que hay muchas empresas que están todavía en ERTE. Entonces ahora mismo una empresa que está en ERTE, estamos intentando matizar este tema, no puede tomar un estudiante en prácticas, ¿no? Estamos intentando a ver si por departamento, si el ERTE afecta a un departamento, pues ahí no, pero en el resto de la empresa sí. Lo que sí notamos es otra vez unas ganas y un impulso porque la cosa sea
lo más normal posible. De la era esta, antes del COVID, después del COVID, hay nuevas especialidades y nuevos especialistas va a haber que crear en este sector. Hombre, a ver, bueno, las especialidades de base, nuestros estudios en general generan luego estudios específicos y aplicados, vamos a decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora tenemos en nuestra universidad y en muchas universidades españolas ha surgido ciencia y ingeniería de datos, que se estrena precisamente este año en nuestra universidad, con lo cual pues estamos dando respuesta más o menos ágil, y si no por formación específica y acreditada, sí al menos por formación permanente. Aunque cueste creerlo, hay edificios de la ULPGC que no se quedaron vacíos durante el estado de alarma. Este, en el que entra Paco, fue uno de los pocos recintos ocupados durante todo el curso. Se trata de una de las residencias donde varios estudiantes pasaron la cuarentena por diversos motivos. Siguieron las clases de manera online sin abandonar el campus. En el mundo universitario una de las cosas importantes es donde residir, donde vivir mientras estás estudiando fuera de casa. Nosotros vamos a intentar hablar con alguien que tiene algo que ver con esto, como es Vicente Díaz, que es gerente de residencias universitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Vicente. Hola, Paco, bienvenido. ¿Qué pasó con lo de cuando se declaró la pandemia a la gente que estaba residiendo aquí? ¿Se les echó? Bueno, en el caso de la Universidad de Las Palmas optó por mantener a los estudiantes que desearon o por circunstancias personales necesitaban alojarse, y hasta final de curso, hasta el mes de junio, tuvimos en torno a 30 estudiantes que permanecieron alojados en la residencia hasta que acabó a mitad de junio la actividad docente. Y así en conjunto, ¿cuántos alumnos pueden albergarse en todas las residencias que tenemos bajo tu gerencia? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene 3 residencias destinadas a estudiantes, 2 aquí en el campus de Tafira y una en la ciudad de Las Palmas, y para el próximo curso tenemos en total 432 plazas para estudiantes. ¿Y este año ha habido más demanda de plazas o cómo hoy, a partir de las últimas situaciones, los estudiantes se están retrayendo, se están esperando a ver lo que hay? Más o menos tenemos las mismas que en cursos anteriores, unas 700 solicitudes hemos recibido a día de hoy. Es verdad que este año va un poco retrasado porque se han retrasado las convocatorias, el inicio del curso es posterior. ¿Y las instalaciones cómo han tenido que cambiarse, si es que han tenido que serlo, a propósito de todos estos protocolos que hay que aplicar ahora? Hombre, las instalaciones son las que son y no podemos tirar muros ni pero bueno, las hemos adaptado, y principalmente en cuestión de aforo, en zonas comunes hemos reducido los aforos para poder dar los servicios a los residentes en las mayores condiciones de seguridad. Hemos establecido un protocolo que afecta tanto a los residentes como a los trabajadores del centro, ¿vale? Para, sobre todo, garantizar la distancia social y la higiene y limpieza de las instalaciones. Tú eres como la madre superiora, en fin, el padre superior de todo esto, y tendrás que velar un poco porque se cumplan las normas. ¿Y cómo se va a plantear? Porque los estudiantes saben que ha sido ahora mismo en las últimas etapas la avanzadilla de las reinfecciones por no mantener precisamente las distancias sociales. Ahí tenemos las normas que hemos establecido, pero al final es la responsabilidad individual de cada uno el cumplimiento. Es casi imposible en tres edificios con diferentes situaciones geográficas poder controlar a los 432 residentes. Entonces, entre las reglas establecidas y el comportamiento y colaboración de ellas, es como intentaremos pues convivir todos en este periodo de tiempo. Nos cambiamos de institución, nos vamos hasta la primera universidad de Canarias, la de La Laguna. Aquí también han tenido que unirse para luchar contra la pandemia, un esfuerzo común que ha servido para que esta universidad tenga futuro, adaptando las normas anti-COVID que Paco va a descubrir ya mismo entre sus pasillos. Estoy con Rosa María Aguilar, que es la rectora de la ULL. Buenos días y encantado de saludarte. Buenos días, encantado de tenerlos aquí en la Universidad de La Laguna, la casa de todos. Lo primero, el curso 2019-20
se vio suspendido por la pandemia. ¿Cuál sería el balance de este curso? No me gusta decir que fue suspendido, porque no fue suspendido. Vale. Me gusta hablar del año 2019 y 20 como un año diferente. Vale. Diferente en el que las universidades públicas presenciales en general y la Universidad de La Laguna en particular se tuvo que reinventar. Pasamos un viernes en que éramos 95% presencial a un lunes en el que éramos 100% online. Pero lo supimos hacer. Lo veo positivo dentro de este año tan complicado que hemos vivido. Sin embargo, me imagino que ha habido sectores de académicos, qué sé yo, facultades, estudios que se vieron más perjudicados que otros. La fructífera relación entre profesor y discípulo que se ve enriquecida, por supuesto, con el continuo diario, el ejercicio. Claro, en la enseñanza a distancia, a lo mejor eso puede ser más difícil de conseguir o se puede romper ese vínculo, ¿no? Me comentaban profesores que asistían incluso más alumnos a las clases online que a las presenciales. Entre otras cosas porque... era más fácil también. Una novedad también, ¿no? Sí. Y muchas veces. Y bueno, la interacción fue diferente. Desde el punto de vista académico, creemos que la presencialidad es fundamental porque no solamente estamos intentando conseguir a los mejores profesionales, y para ser un buen profesional no solamente tienes que tener conocimientos en la materia, sino trabajar unos valores, valor de igualdad, de sostenibilidad, esto de la cultura de la paz, la inclusión, que son valores que se trabajan cuando nos relacionamos, cuando nos vemos por los pasillos, en las cafeterías, en el Paraninfo, claro, y demás. En los protocolos que habrá que aplicar de todas las maneras referente a las medidas sanitarias, imagino que habrá especialidades académicas que tendrán especial dificultad para aplicarlas y otras les será más fácil. Estamos viendo todos nuestros espacios, intentando además agrandar los espacios, y para eso, por ejemplo, uno de los temas es que haya ventilación. Pues estamos trabajando en temas como que en las aulas que tienen las ventanas ciegas pues se puedan abrir. Carreras como medicina que requieren una práctica de campo sí o sí, porque no hay otra manera. ¿Cómo se van a organizar este tipo de cosas? El objetivo es que sean presenciales. Estamos tomando las medidas, mamparas allí donde hagan falta, después protocolos de flujos de tránsito de estos estudiantes. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, pues solamente va a poder ir a la práctica un solo alumno, cuando antes a lo mejor iban dos, y una serie de medidas que con la idea inicial es de hacerla presencial. Después vamos viendo que tenemos algún tipo de dificultad, pues se corrige. Rectificar es de sabios, y aquí en la universidad encontramos a muchos, así que por ese lado no hay problema. Las dificultades que crea la COVID son otras, en concreto el parón que supone todo esto que estamos viviendo desde hace meses en los fondos de la universidad. Hay salida a este follón y nos lo van a contar aquí, a la vuelta de la esquina. Para reorganizarse no solo hace falta tener un plan de organización, sino también hay que tener fondos. Fondos, no sé a qué profundidad tendrán los fondos, pero fondos hay que tener. Y yo he venido a hablar con alguien de la Universidad de La Laguna. Hola, Juan Manuel Plasencia, que eres gerente de la Universidad de La Laguna. Efectivamente, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo ha afectado a nivel presupuestario la COVID a tu arcas? Pues imagínate, al igual que a todas las administraciones públicas, esto nos ha resultado un problema importante a nivel presupuestario, ¿no? Cuando nosotros hicimos el presupuesto del año 2020, a finales del año 2019, evidentemente no preveíamos que hubiera una pandemia de este tipo, y evidentemente nos ha hecho un agujero importante en nuestras previsiones presupuestarias, ¿no? Son casi más de 2,5 millones los que hemos tenido que invertir a lo largo de este año para poder reorganizar toda nuestra actividad, para poder pasar de una universidad presencial a una universidad prácticamente online. Tanto a nivel administrativo como también formativo, y evidentemente eso ha sido un cambio importante en nuestra gestión presupuestaria. Más de 2,5 millones que hemos estado invirtiendo a lo largo de este año, y lo que nos queda, porque evidentemente el año que viene
va a ser también... Más las sorpresas que no sabemos. Más las que nos puedan llegar, ¿no? Y en el aspecto que nos interesa, por ejemplo, a los espectadores, los hijos, las plantillas de profesorado, todo eso, por la adaptación de los aforos y todo esto, ¿cómo queda? Salvo aquello que estaba previsto en las ofertas públicas de empleo, que teníamos ya convocadas y demás, no va a haber una ampliación de las plantillas por el efecto del coronavirus, ¿no? Lo que sí hemos hecho es que vamos a hacer un cambio de manera diferente, ¿no? Los profesores van a seguir siendo los mismos, salvo pues aquellos que se vayan jubilando y que vayan cambiando, como decía, en las OPEs que ya estaban previstas. Sí. Y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a adoptar un modelo de presencialidad adaptada, donde es el alumno o la alumna el que puede estar en función de la disponibilidad que tengan las aulas, el tamaño y la capacidad de carga que tengan, estarán presencialmente en el aula o siguiendo online la clase, ¿no? Es decir, eso pues nos ha permitido pues mantener las plantillas, porque si no sería prácticamente imposible, tanto a nivel presupuestario como a nivel de infraestructura, porque evidentemente hay que hacer un cambio y una previsión importante también en todos esos aspectos, ¿no? Esto de garantizar la distancia mínima que tiene que haber entre los alumnos, entre el 1,5 metros famoso, ¿eso afecta o se ha podido mantener y no afecta al aforo? No, ahí afecta, claro, lógicamente, tanto a nivel del personal de administración y servicios, que nos ha conllevado el que gran parte del personal tenga que teletrabajar, y luego a nivel docente nos ha permitido analizar la situación de cada una de las aulas para hacer una propuesta a los diferentes decanos, de tal manera que puedan organizar el aforo de las diferentes aulas y saber con cuántas personas pueden asistir a una asignatura concreta, que también va relacionado evidentemente con el número de personas que se han ido matriculando cada año en ellas, ¿no? Sea como sea, en la cuestión de la asistencia presencial, es decir, en las aulas donde hay gente viva y moviéndose, ahí hay que agudizar al máximo el sistema de limpieza. Entonces, en este sentido, ¿ha habido que recurrir a algunos refuerzos en empresas de higiene? Absolutamente. Sí. Nosotros tenemos un servicio de limpieza que estaba planificado pues para una capacidad de carga determinada y para un nivel de servicio determinado, que era el que teníamos previo al coronavirus, y de hecho ahora mismo estamos ya licitando un servicio complementario de limpieza que nos va a permitir dotar a la universidad del nivel de limpieza exigido por la normativa actual, ¿no? Tanto por la orden del Gobierno de Canarias como las diferentes órdenes ministeriales. Si yo fuera un universitario alemán, inglés o chino, me vendría hasta Canarias si quisiera hacer un curso en el extranjero. Y son muchos los que lo han hecho y los que lo querían hacer, pero por la COVID o se han tenido que ir antes o por ahora se han quedado con las ganas. Pero chicos y chicas, tranquilidad, que se está trabajando para que estos intercambios se vuelvan a producir. Una de las características de las universidades no es solamente todo lo que hemos dicho, sino también relacionarse entre otras universidades entre sí, con universidades de otros países, y para eso tienen vicerrectorados que se encargan de ello, como el vicerrectorado de Proyectos, Internacionalización y Cooperación, cuya vicerrectora es ni más ni menos que Lidia Cabrera. Ahora, Lidia, gracias por atendernos y vamos a ver si contamos un poquito cómo se ha visto afectado tu departamento con la COVID, todos los proyectos que estaban en marcha. ¿Qué pasó? ¿Se suspendieron? Bueno, la pregunta que me haces es compleja e intensa. Se vio afectado en todo, porque claro, la internacionalización tiene como base la movilidad. Y la movilidad, al tener el espacio aéreo cerrado, pues es imposible movernos. Y en ese sentido pues ha afectado a todo, prácticamente a todos los programas y a todas las acciones del vicerrectorado en general. Y en el caso de la Universidad de La Laguna, el efecto de disminución ha sido tanto como de extranjeros que querían venir aquí o como de los canarios que iban a ir al extranjero. Bueno, me gustaría hablar de dos momentos, porque hubo el momento del curso pasado que nos cogió a todos los estudiantes fuera. Y la verdad es que yo me sentí tremendamente satisfecha con mis estudiantes, los de la UL, porque es que prácticamente fueron muy poquitos los que interrumpieron el contrato, a pesar de que les dimos todas esas facilidades para que pudieran volver antes del estado de alarma y durante también.
Y los que estaban aquí igualmente fueron muy poquitos los que se fueron. Yo creo que estamos hablando de un 10% como mucho. Este año, pues yo creo que también podríamos hablar de la misma tendencia. Se ha visto afectado en los programas comunitarios de la Unión Europea. El número de estudiantes que este año sale va a ser como un 35% en relación al curso pasado. Y los estudiantes que entran todavía no lo sabemos, estamos recibiendo todavía solicitudes, porque los que entran hacemos las nominaciones a última hora. Y también prácticamente, a lo mejor está afectando más a los de dentro que a los de fuera. Sí. A lo mejor tenemos un 50% de estudiantes ya nominados de fuera que vienen este año a estudiar aquí en la UL. ¿Y estamos hablando ahí de fuera, extracomunitarios o comunitarios? Estamos hablando de los comunitarios. Erasmus comunitarios. ¿Y los extracomunitarios? Erasmus extracomunitarios. Todos están afectados. Mira, con África ya todos los programas que teníamos están suspendidos. Estos chicos van a seguir estudiando en la UL, pero a través con los máster que tenemos online. Edificios como este, el de la biblioteca de la UL, suelen ser los más visitados por los estudiantes. Bueno, quizás tras la cafetería. Al igual que donde se toman el desayuno, en la biblioteca deben seguir unas estrictas normas para que además de templos del saber, sean templos seguros. Se mide hasta la distancia en la que ponen mesas y sillas para que el coronavirus sea pronto el protagonista de los libros de historia. Las universidades y las bibliotecas son uña y carne. Y precisamente estoy con Carmen Julia Hernández, que es la subdirectora de servicios de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de La Laguna. Bueno, la biblioteca es como un centro, siempre han sido centros fundamentales dentro de la universidad. ¿Esta biblioteca cómo va a funcionar así? En general, ¿va a haber muchos cambios con respecto a lo anterior en este curso 2021? En el curso 2020-2021 vamos a seguir dando servicios en línea, como siempre hemos hecho, y sobre todo hemos reforzado durante la pandemia. Así que seguiremos pues asesorando al profesorado, mejorando las guías bibliográficas que miran los alumnos para desarrollar sus estudios. Sí. Seguiremos también dando a los alumnos formación virtual para que aprendan a hacer trabajos académicos de calidad. En la biblioteca siempre hay unos pasos que se tienen que seguir, por ejemplo, la devolución de libros, la recogida de libros, la entrega para que luego el siguiente... Todo eso, ¿qué protocolos se aplicarán ahí? Durante el periodo de confinamiento, lo que el alumno no podía venir, lógicamente, porque estaba en la biblioteca cerrada, y una vez que las abrimos, lo que hicimos es que el alumno tenía que pedir cita previa para recoger los libros. Venía con su cita, mantenía siempre las distancias. La universidad ha invertido mucho en medidas de seguridad, con lo cual había una seguridad absoluta. Venía, recogía sus libros, insisto, siempre con cita previa, y cuando lo devolvía, porque además lo que también hemos hecho durante este periodo es ampliar el periodo de préstamo para que si no tenían que venir, pues no vinieran. Dimos un periodo mucho más amplio que en otros momentos. El alumno devolvía bien el portátil, el libro, el DVD, lo que se había llevado en préstamo, y lo pasábamos a cuarentena. Lo pasábamos 14 días a cuarentena, pero ahora ya estamos con una reducción a 5 días, puesto que, digamos, la normativa un poco ha cambiado, ya nos permiten reducir, con lo cual lo que vamos a ver ahora es que va a circular mucho más esos materiales porque hay un periodo de confinamiento, de cuarentena menor. Uno de los cambios que ahora vamos a introducir es que ya los alumnos pueden venir a la sala a estudiar, a leer, pero con cita previa, y el aforo va a ser limitado, y todo esto obviamente va a ir evolucionando, depende cómo se comporte la pandemia. Y una de las cosas que nos da tranquilidad es que va a haber trazabilidad. Si hubiese algún problema, sabemos siempre quiénes han estado en la biblioteca. Pero las bibliotecas, como ustedes están viendo libros, pero tienen muchas más cosas por detrás, porque hay todo un montón de recursos que ya casi los libros están en una fase un poquito de retroceso. Vamos a hablar con Gonzalo Rey, que eres el subdirector de Nuevas Tecnologías de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Así es, Paco. ¿Qué tal? Aquí hemos estado hablando con la compañera y en el caso de las nuevas tecnologías,
son fundamentales para la gestión y para llevar todo el servicio, de poner estos recursos al servicio de los alumnos y de todo esto, ¿no? Fundamentales son, y en una biblioteca universitaria más, ¿no? Especialmente porque las dos principales finalidades, de las tres que tienen las universidades, son la docencia y la investigación. Entonces, una biblioteca universitaria requiere de unos fondos especializados. Para que te hagas una idea, hace 10 años el servicio más utilizado de esta biblioteca era el préstamo a domicilio de los libros en papel. Hacíamos unos 350.000 préstamos al año. El servicio más utilizado hoy en día es la descarga de información electrónica de calidad, y nuestros usuarios, alumnado y profesorado, descarga algo más de 1,5 millones de artículos al año. Ya hemos visto cómo se enfrentan al coronavirus las dos universidades públicas de Canarias. Ahora vamos a entrar en una de las instituciones privadas donde también se ofertan titulaciones universitarias. Como ven, no hay diferencia en cuanto a la desinfección de las manos, ni tampoco la distancia entre los estudiantes o el uso obligatorio de mascarillas. Todo con tal de cerrarle la puerta al virus. Y ahora hemos venido a una universidad privada, una universidad del Atlántico Medio, se llama, que está aquí en Canarias, porque estamos en medio del Atlántico. Estoy con Paola García, que eres la decana de SCOEX. ¿Cómo va a afrontar la universidad suya el nuevo curso en medio de esta pandemia? Pues este va a ser un curso con muchas novedades, porque dada toda la situación que se dio durante este año, hemos tomado todo el aprendizaje y hemos planificado todo el curso con las distintas alternativas que se puedan dar. Claro. Va a exigir que toda la comunidad universitaria sea bastante exigente en el cumplimiento de las normas para que podamos prestar los servicios sin ningún tipo de problema y además dentro de un entorno lo más seguro posible. Ustedes están contemplando los posibles escenarios, me imagino que suspensión incluso de la actividad si llegara el caso, asistencia a las clases, o sea, formación presencial si se puede hacer, o van a ir por ese derrotero de la teleformación. La Universidad del Atlántico Medio se plantea dos escenarios, uno de presencialidad adaptada, en el cual serían unas clases lo más parecidas a un formato habitual, donde garantizamos el horario y las formas de lo que conocemos con un curso, pero siempre tomando las medidas sanitarias oportunas. Sin embargo, si esta situación no pudiera darse, tenemos preparado el plan B, en el cual no habría presencialidad y toda la docencia se garantizaría a través de sesiones por videollamada y de tareas y trabajos que refuercen el seguimiento del profesor y que puedan saber así si el alumno ha consolidado y ha aprendido los conocimientos esperados. Nuestra situación lo que pretende es que los dos escenarios sean conocidos por el alumno desde el principio para evitar que haya mucha transición traumática entre un escenario y otro y que sea para el alumno una continuidad segura y de calidad. Pero bueno, en cuanto a las medidas estrictas que tienen que adaptar en caso de presencialidad, me imagino que hay que seguir los protocolos. Tenemos aulas adaptadas con distanciamiento, todos los materiales de protección. En efecto, todas las recomendaciones que estamos haciendo siguen las directrices de las autoridades sanitarias. Eso implica fundamentalmente cumplir con la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el alumnado, por eso las aulas están dispuestas para tal fin. Además, pues les daremos a nuestros alumnos y a nuestros profesores mascarillas con el logo de nuestra universidad, tendrán geles hidroalcohólicos en los accesos a las instalaciones y también evitaremos cosas como que los alumnos vayan moviéndose de una aula a otra para evitar los desplazamientos que se puedan producir dentro del campus. Los que han tenido la suerte y la ganas de estudiar una carrera saben que la experiencia universitaria es única, por lo bonito y lo duro que es. Ahora todo se complica por la COVID, por estas normas que hemos repasado durante todo el programa que se han convertido en las nuevas compañeras de los alumnos, jóvenes que siguen luchando con mucha fuerza por su futuro. Hemos hablado con mucha gente en educación y ahora nos falta un grupo, que es el de los alumnos, que es el más importante porque es la razón de ser. Ada Santana. Hola Ada, que eres presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen los estudiantes? Pues sobre todo para el próximo curso, la mayor preocupación que tenemos los estudiantes es la incertidumbre
si iremos hacia un sistema mixto o quizás si repetiremos la misma docencia y evaluación que hemos tenido en los últimos meses. Entonces esa es la principal preocupación de los estudiantes y también otras preocupaciones que se derivan de ella, como por ejemplo las prácticas externas, las prácticas en empresas, cómo se van a desarrollar. También, por ejemplo, el tema de las residencias y de los alquileres de piso para aquellos estudiantes que no residen en Gran Canaria, que vienen de la península, que vienen de otras islas, tendrán que pagar o no ese alquiler, tendrán que pedir plaza en la residencia o no, y también el tema sobre todo de la brecha digital, porque nos preocupa mucho el acceso al final de la educación de todos nuestros compañeros y compañeras, que nadie se quede atrás y sobre todo que se pueda garantizar, porque algo que hemos descubierto y que nos hemos dado cuenta es que ya no solamente es el hecho de que la universidad pueda darle a un estudiante un ordenador o pueda ponerle wifi, sino, por ejemplo, hay casas a las que no llega la señal y exactamente. No hay servicio. Entonces ya no es cuestión de voluntad de la universidad, esos estudiantes se quedan atrás. Entonces, ¿qué haremos para que esos estudiantes no pierdan el curso? Frente a la fórmula de teleformación presencial o mixta, ¿cuál es la que consideran ustedes más interesante? Para nosotros la fórmula ideal es la presencialidad, porque al final hay que tener en cuenta que somos una universidad presencial, con un profesorado adaptado a una docencia presencial y un estudiante que nosotros pues estamos acostumbrados a tener contacto directo con el profesorado, estamos acostumbrados a ir a clases, entonces nuestro sistema ideal, por así decirlo, es la presencialidad. Pero es verdad que también hay que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos, no sabemos a día de hoy si nos podrán volver a confinar o no, incluso también la posibilidad de que empecemos presencialmente, pero desde el momento que a lo mejor un compañero o una compañera pues tenga coronavirus, pues resulta que a lo mejor nos tienen que confinar a todo el resto de estudiantes de la facultad. Entonces, a lo mejor esos 15 días tiene que haber un sistema mixto. Entonces, nosotros, partiendo de la base de que queremos presencialidad, pues quizás un sistema mixto en el cual pues las clases pues se puedan impartir por streaming, se respeten los horarios, incluso los edificios estén abiertos a los estudiantes con límite de aforo, de forma que solucionemos el problema de la brecha digital, evidentemente respetando, por supuesto, las medidas de higiene, las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, pero ese es el sistema por el cual nosotros optamos. Desde el punto de vista de los estudiantes como colectivo, ¿el estudiantado está consciente de que tiene que cómo afrontar la pandemia y es consciente de que tiene que tomar una serie de medidas y vamos a dejar a un lado esas aventuras de que yo soy joven y de que a mí no me pasa nada, que estamos viendo que está ocurriendo en un montón de ocasiones? Yo creo que tenemos que ser conscientes, uno, de la situación en la que vivimos, dos, de que la normalidad que conocíamos, pues hasta dentro de unos años quizás no la vamos a volver a recuperar, que vivimos en una nueva normalidad, en la cual hay que cuidarse no únicamente por nosotros, y al final pues todos nosotros vivimos con más personas y a lo mejor ya no tienes que tener cuidado por ti mismo, sino también pues porque vivirás con tus padres, tendrás tus abuelos, tendrás tus primos, tienes que tener cuidado también al final pues por un bien mayor que es al final la sociedad. Bueno, lo prometido deuda. Como todos se han portado estupendamente, les voy a regalar este momentazo de relax. Como ven, hasta para desconectar hay que seguir normas de higiene y salud. Este también es nuestro regalo de despedida porque tras varios meses acompañándoles y dándoles consejos para acabar con la COVID-19, hoy les decimos adiós. Durante todo este tiempo hemos querido mostrarles que se puede vivir con mascarilla, distancia social y con las manos limpias. Y como han visto, es posible. Y encima, con Paco, que no es nada fácil, ¿eh? Espero que la próxima vez que nos veamos ya nos podamos besar y abrazar y que todos nuestros consejos sean un mal recuerdo del pasado. Hasta entonces, cuídense. Nos reencontraremos pronto, pero ya muy lejos de la tercera fase. Ustedes ya están muy acostumbrados a vernos, llevan casi 3 meses viéndonos una vez a la semana. Hemos currado, la verdad que nos hemos metido en todos los sitios, como decía en la poesía, hemos subido a los palacios y a las catacumbas, nos hemos metido en todos los sitios siguiéndole la pista al COVID y a sus efectos en la sociedad. Así que yo venía por aquí, hoy me voy a dar un día de asueto y estoy con Iván Domínguez. Hola Iván, hola. Director de la Tasela. Nos codeamos un poco. Te voy a pedir primero que nada, como protocolo, que nos uses el gel. Un día es un día. A mí siempre me ha gustado la canción esa, Gel, de Te los invito Beatles. Que lo damos gratis. Y voy a pillar yo también. Yo creo que tengo una sobredosis de gel ya. Yo creo que tú y todo. Gelómano. Tú y todo. ¿Qué cosas has tenido que hacer para adaptarla a la...? He hecho un cambio radical al centro. Las personas que antes nos conocieran pueden ver que no solo se ha cambiado la estética, hemos eliminado decoración, que hoy en día es difícil de limpiar, de mantener desinfectada, todo el tema de las señalizaciones. Puertas en mano. Hemos eliminado puertas para que no haya contacto cruzado entre personas. Se han eliminado las superficies, como puedes ver, estamos constantemente
limpiando, haciendo controles de piscinas, desinfección de camillas, se han reforzado el tema de los aires y los filtros de la zona de la piscina. La lencería que se usa, toallas, albornoz, zapatillas. Por supuesto lleva un lavado, se lava después de cada uso y se desinfecta una vez en la secadora, que se seca a 90 grados. De esa manera pues podemos eliminar o por lo menos prevenir en gran medida pues esta propagación del COVID que nos trae a todos de cabeza. ¿Y el aforo qué le ha pasado? El aforo, pues antes contábamos con unas 25 o 30 personas, nos hemos quedado unos 10 abajo en la zona de la piscina. Además, en la piscina solo permitimos 6 y luego en las distintas áreas, como puede ser el baño árabe, que solo permitimos 2 personas, siempre manteniendo la distancia de seguridad, igual que en la sauna, en el termarium y en las salas que están un poco más reducidas de espacio. Óscar Sosa, encantado, Óscar. Encantado. Especialista en hidrología, ¿no? En hidrología médica, sí. En tratado del agua, del uso del agua como cosa médica. Oye, exacto, la pandemia y el confinamiento y todos los protocolos sanitarios, ¿cómo ha afectado a las instalaciones acuáticas? Hombre, nos han hecho replantearnos muchas cosas. O sea, en principio había proximidad que ha habido que ir evaluando. Quizás en este centro, un poco por nuestras propias características, de siempre pensamos en individualizar los tratamientos, con lo cual quizás no hemos notado tanto esas limitaciones en los aforos, salvo aquellos tipos de circuitos o cosas que no tenían tenían un acceso libre, ¿no? Sí. Todo lo demás que era un poco pautado, bien por prescripción médica o bien porque otros compañeros ya lo pautaban y venían a hacer sus tratamientos aquí, estaba mucho más controlado. Para lo que son los accesos, pues evidentemente con un calzado completamente diferente, se mantiene todo tipo de higiene, dentro del agua incluso tienen la misma característica del agua, pues está ionizada y mantenemos los niveles de cloro y tenemos unos controles constantes a lo largo del día, ¿no? Claro. Y ahora que hemos venido a la talasoterapia, no podemos dejar de ver la parte de la fisioterapia, es decir, de los masajes, etcétera, etcétera. Y estoy precisamente con Verónica Vero Hernández. Encantada. Fisioterapeuta. Sí. Oye, ¿cómo se ha visto tu trabajo alterado por la dichosa pandemia? ¿Qué ha tenido que hacer? Sobre todo el tema de la mascarilla, lo primero, porque aquí ya de por sí se pasa mucho calor y ahora la tenemos que tener siempre fija, de uso obligatorio, tanto para nosotros como para los pacientes. A la hora de tumbarse a la camilla, una vez que se entra al centro, hay que estar con ella puesta. Y luego, pues, una vez acostados o antes de darse el masaje, siempre hay que hacer limpieza con desinfectante, con el hidroalcohol. Tanto camillas, sillas, todo lo que se vaya a utilizar por el paciente tiene que estar desinfectado antes y después del tratamiento. Para los masajes y tratamientos, por ejemplo, siempre se ha pedido cita previa. La diferencia ahora es que antes el circuito se podía entrar sin cita. Las personas podían venir y entrar a la piscina sin ningún problema, pero ahora sí se exige que haya una cita previa para poder acceder porque hay un límite, hay un aforo limitado que se tiene que respetar por las normas de higiene. Y recuerda, si tienes cualquier síntoma asociado con la COVID-19 como tos, fiebre o dificultad al respirar, quédate en casa y llama al teléfono de información coronavirus del Gobierno de Canarias 900 112 061.